Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que el excontralor subrogante Pablo Celi favoreció a varias empresas a las cuales desvaneció glosas por más de 125 millones de dólares entre 2017 y 2020. Juicio político. Fue en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea donde se trató el juicio político al excontralor Pablo Celi, donde la fiscal general Diana Salazar confirmó que Celi favoreció a varias empresas a las cuales les desvaneció glosas millonarias. Esto lo dijo tras haber recogido testimonios de varios funcionarios de la Contraloría a los que Celi les daba instrucciones de cómo proceder en ciertos casos. Los funcionarios indican que eran obligados o que por disposición verbal ellos tenían que realizar una u otra actividad. Aquí la fiscal dio a conocer para empezar que tras haber realizado un análisis a los chats del celular de Celi, se detectó que su hermano Esteban Celi era el encargado de solicitar y recibir dinero de los sobornos de la empresa No Limit. En este caso fueron desvanecidas 6 glosas de la empresa No Limit por un monto de alrededor de 13 millones de dólares en el periodo 2017-2020. En otro de los casos, la fiscal mencionó que gracias al testimonio del director nacional de responsabilidades de la Contraloría, se conoció que Celi de igual forma favoreció a la empresa Conecel de Claro, desvaneciendo glosas por 112 millones de dólares. Me reuní con el Contralor en su despacho señalándole que habían terminado mi nombramiento provisional por negarme a desvanecer una glosa. A través de una fotografía observé que la glosa había sido desvanecida. Y no son los únicos casos. También se sabe gracias a estos testimonios que Celi desvaneció una glosa a favor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil por 7.557.000 dólares por servicios médicos prestados. Se han iniciado 18 investigaciones en las cuales es investigado el señor Pablo Celi de la Torre. La eliminación de las pensiones vitalicias a expresidentes vuelve a ser motivo de debate en el legislativo. Un asambleísta presentó ya un proyecto de ley para que se suspenda este pago, pues en 2020 por este concepto se habría pagado $1 millón. Darwin Pereira presentó un proyecto de ley que busca la eliminación de las pensiones vitalicias que reciben expresidentes y exvicepresidentes. Frente a un país que no tiene para medicinas en hospitales, que no tiene para especialistas en hospitales, que tenemos maestros aquí afuera haciéndonos una huelga de hambre porque no hay dinero para subirles el sueldo, sin embargo nos damos el lujo de gastarnos más de $1 millón anuales en pagar a personas que no trabajan. El pago de pensiones vitalicias representó en el 2020 $1 millón y en lo que va del año $485.000. Según información de Pereira, son 28 las personas que estarían cobrando estos rubros y en el listado constan familiares de exmandatarios. Cobran los herederos, es decir, ya ni siquiera viven los expresidentes o vicepresidentes, están cobrando primos, sobrinos, tíos, etcétera. Cobra lo mismo un expresidente que terminó su periodo como un expresidente que no terminó su periodo. Esta no es la primera vez que la Asamblea Nacional analiza el tema. Ya en el periodo anterior un colectivo recogió firmas para que se dé paso a la eliminación de estas pensiones e incluso se inició el debate en la Comisión de Trabajadores. Desde Creo analizarán esta propuesta que dice debe tener algunos cambios. Tenemos expresidentes prófugos en este momento y además también ex vicepresidentes cumpliendo sentencias. Pero hay otros partidos como el PSC que consideran que sí debe mantenerse la pensión. Son cosas ínfimas para lo que han entregado los presidentes de la República. Yo creo que como país debemos de comenzar a respetar al presidente de la República. El proyecto está en manos del Consejo de la Administración Legislativa para su calificación. Y nuevas medidas se adoptarían en Quito, como la reducción del aforo en el transporte público para evitar el contagio comunitario de las nuevas variantes. Si bien la situación epidemiológica en la capital va mejorando, a las autoridades les preocupa que existe un nuevo repunte de casos por las nuevas variantes que ya circulan en 3 provincias del país. No olvidemos que hay países que cuando llegó la variante Delta tuvieron crecimientos exponenciales en número de contagios, inclusive en mortalidad, y tuvieron que confinarse.
Creo que el Ecuador ha sido un buen ejemplo de haber tomado una decisión de manera rápida, oportuna. Y tras superar ya los problemas en el municipio de Quito, las nuevas autoridades municipales plantean hacer algunos cambios respecto a las medidas de seguridad para evitar que la situación en la ciudad empeore. La presidenta del COE Metropolitano, Daniela Valareso, sugirió a Zapata disminuir el aforo en varios sectores, especialmente en el transporte público. Ojalá podamos conseguir la reducción de aforos en el transporte público, que es el mayor problema, porque quizás en los otros sectores manejamos protocolos y esos protocolos se cumplen, pero el mayor potencial de riesgo sí es el transporte público, y Quito creo que a lo largo de toda la pandemia nunca nos pudo cumplir con ese pedido del COE Nacional. De su parte, el secretario de Salud manifiesta que continuarán con el testeo de pruebas de antígenos en 20 parroquias de Quito para detectar si las variantes ya son comunitarias. Estamos realizando ahorita el testeo, también hemos continuando la gestión de la adquisición de más pruebas. Estamos conversando con el Ministerio de Salud Pública para acceder a través de un fondo emergente que se tiene con la Organización Panamericana de la Salud. El trámite ya está en proceso. Los hospitales de Quito, mientras tanto, continúan recibiendo a un número considerable de pacientes que llegan con problemas respiratorios. Es el caso del Hospital IES Quito Sur. El hospital al día de hoy sigue recibiendo 230 pacientes por sintomatología respiratoria en nuestras carpas blancas. Lo importante, según las autoridades, es que el plan de vacunación en Quito avanza por buen camino y que esto ayudará a la ciudad a seguir reactivándose de a poco. El vicepresidente Alfredo Borrero aseguró este fin de semana que sí, que el plan del gobierno avanza por buen camino y que hasta la fecha el Ministerio de Salud ha vacunado un poquito más de 7 millones, el gobierno anterior vacunó a 2 millones, por lo tanto ya llevamos 9 millones de personas vacunadas. Y que afortunadamente las vacunas siguen llegando al país. En Quito, por ejemplo, el Ministerio de Salud inició este fin de semana con el proceso de vacunación masiva en algunos barrios de la ciudad. Han comenzado a implementar este tipo de campañas de vacunación en estos sectores, aportando adicionalmente a los puntos existentes que ya tenemos en la ciudad, para llegar justamente a la población que aún no ha podido acceder a los puntos fijos. En el tradicional barrio de San Roque, por ejemplo, las brigadas vacunaron sin agendamiento a los comerciantes del mercado de ese sector. A los clientes y a los vecinos, es decir, es un proceso de vacunación ampliado a todas las personas que puedan acceder, nacionales, extranjeros, que tengan 18 años o más, que no tengan las condiciones que son limitantes para la vacuna. Lo mismo ocurrió en el barrio de Carapungo, donde acudieron a vacunarse vecinos y moradores de esa zona de manera organizada y sin agendamiento. Para que la gente primero sepa que la vacuna está disponible, que los puntos estamos disponibles, que la vacuna es segura y que vengan a hacerlo. El mismo proceso se llevó a cabo en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Las autoridades informaron que para esta semana continuarán con la fase 3 de vacunación, fase en la que se incluye a la población más numerosa y a los adolescentes de 16 años en adelante. Este sábado Richard Carapaz ganó la máxima presea olímpica en la prueba de ciclismo de ruta en los Juegos Tokio 2020, poniendo a Ecuador en lo más alto del podio deportivo mundial. Llegó pisando fuerte. Tras quedar en el tercer puesto en el Tour de Francia, Richard Carapaz se colocó la camiseta de Ecuador para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ahí le esperaban 236 kilómetros que advertía en su cuenta de Twitter iban a ser de pura emoción. En sus cuentas también nos dejó ver sus fotos, su entrenamiento junto a Jonathan Narváez, con quien hizo duplas. 2 ecuatorianos versus el resto del mundo. Salió el sol en el país del sol naciente, bromeaba la locomotora en sus redes sociales minutos antes de competir. Allá de día, acá de noche. Llegaba la hora, dijo, de dejar en alto el nombre de nuestro país. En el trayecto fue fotografiado y filmado por aficionados. Ahí en el pelotón estaba el temido esloveno Tadej Pogačar. Pero los ecuatorianos no se amilanaron. Tras 6 horas y 5 minutos de carrera con el apoyo de su dupla, el carchense Richard Carapaz cruzó la meta y ahí era grabado precisamente por un ecuatoriano. Señores, tenemos un campeón olímpico, que con su celular registró el momento en que la locomotora hizo historia, entregándole al país su segunda medalla olímpica de oro luego de 25 años. ¡Ecuador! 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 ¡Richard! ¡Ecuador!
En los camerinos, Richard Carapaz recibió una llamada del presidente de la República, Guillermo Lasso. Felicitarte a nombre de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Saber eso que han estado pendientes es muy grato. Y por las felicitaciones. Carapaz recordó que al deporte ecuatoriano le hace falta apoyo, que no se lo han contado, que lo ha vivido, dijo. Fueron respondidas. Hay tareas pendientes, reconoció el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, y también el presidente de la República, Guillermo Lasso, en sus cuentas de Twitter. Y es que el campeón quiso así darle voz a quienes, como él en su momento, hoy buscan los medios para cumplir sus sueños, como el que ahora se hace realidad para el carchense y para todo un país, en lo más alto del podio olímpico. Ánimo, chicos, que todo se puede lograr. Estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Hay que seguir trabajando, ¿no? Y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen, porque se puede lograr todo.